Riesgos procesales de fuga y obstaculización. Como segundo requisito para la imposición de medidas cautelares, o una detención preventiva, son los riesgos procesales de fuga y obstaculización en el proceso penal boliviano, conforme al artículo 233 del Código de Procedimiento Penal, CPP. 1. Definición y fundamento normativo. Riesgo de fuga. Conforme al artículo 234 del CPP, el riesgo de fuga se configura cuando existen elementos probatorios que permiten inferir que el imputado, en tanto se desarrolla la investigación o el proceso, tiene la posibilidad real de evadir la acción de la justicia. Dicho riesgo se fundamenta en la necesidad de asegurar la presencia del procesado durante las diligencias y en la prevención de la ineficacia del proceso penal. Riesgo de obstaculización. Establecido en el artículo 235 del CPP, este riesgo se refiere a la potencial capacidad del imputado para interferir en la obtención, conservación o integridad de los elementos probatorios. Se manifiesta cuando el imputado podría, mediante acciones directas o indirectas, influir en testigos, peritos o en la documentación relevante, con el fin de distorsionar la verdad material. 2. Características y elementos. A. Características comunes. Relatividad probatoria. La acreditación de ambos riesgos se fundamenta en la valoración de elementos objetivos e indicios que, de manera conjunta, permitan inferir conductas tendientes a evadir el proceso o alterar la producción de pruebas. Principio de proporcionalidad. La aplicación de medidas cautelares derivadas de la existencia de estos riesgos debe ser proporcional y razonada, evitando restricciones excesivas a las garantías fundamentales, en particular la presunción de inocencia y el derecho a la libertad personal. Carga probatoria. En línea con el principio de legalidad y conforme a la doctrina y la jurisprudencia, recae sobre la parte acusadora la obligación de demostrar de manera fundada la existencia del riesgo de fuga o de obstaculización, sin trasladar al imputado la carga de probar su arraigo o ausencia de conducta obstructiva. B. Elementos específicos. Para el riesgo de fuga: ausencia de arraigo social y económico, falta de vínculos familiares, laborales o residenciales que aseguren la permanencia en el territorio. Capacidad operativa para desplazarse, facilidad de traslado nacional o internacional, lo que incrementa la posibilidad de eludir el proceso. Indicadores conductuales, manifestaciones o antecedentes que evidencien intención de evadir las obligaciones procesales. Para el riesgo de obstaculización: potencial para alterar la prueba, capacidad demostrable del imputado para destruir, alterar o esconder documentos y otros elementos probatorios. Influencia sobre terceros, posibilidad de ejercer presión o manipulación sobre testigos, peritos o coimputados, lo cual compromete la integridad del proceso. Antecedentes de conducta obstructiva, historial de acciones en las cuales el sujeto haya intentado interferir en el desarrollo de investigaciones anteriores. 3. Jurisprudencia constitucional relevante. Sentencia Constitucional Plurinacional 0178-2024S3, 22 de mayo de 2024. En esta sentencia, el Tribunal Constitucional enfatizó que la carga probatoria para la configuración de los riesgos de fuga y obstaculización recae en la parte acusadora. Se destacó que no puede exigirse al imputado demostrar la inexistencia de tales riesgos, puesto que ello resultaría en una inversión indebida de las garantías procesales y la presunción de inocencia. Sentencia Constitucional Plurinacional 0276-2018S2 constituye un referente en materia de control de las medidas cautelares en el proceso penal, al establecer que la valoración de los riesgos procesales debe realizarse con rigor técnico y con criterios doctrinalmente fundamentados, lo cual obliga a las autoridades jurisdiccionales a evitar decisiones arbitrarias o excesivas. Se refuerza el control jurisdiccional sobre la adopción de medidas cautelares,
de modo que éstas puedan ser objeto de revisión y modificación en caso de que se evidencie la ausencia o disminución del riesgo inicialmente planteado.